Hola gente, les doy la bienvenida nuevamente a Relatos Paranormal BE. Yo soy Gabo. Hoy les traigo relatos casuales de seguidores, espero les gusten. Les cuento mi historia. En el 2019 mi pareja y yo decidimos vivir juntos y decidimos rentar una casa para así tener nuestro espacio de privacidad. La casa nos la arrienda una señora que tuvo que salir de allí para irse a vivir con su madre, debido a que su esposo estaba gravemente enfermo, y su mamá le prestaba la ayuda para poder cuidar a su esposo mientras ella trabajaba. Cuando ella nos entrega las llaves de la casa, nos hace mucho énfasis en que tenemos que limpiar la casa con agua bendita para eliminar las malas energías que ellos habían dejado, sugerencia a la que nunca le hicimos caso. La verdad es que ya nos encontrábamos muy a gusto en dicha casa y nunca nos sucedió nada paranormal, pero cuando cumplimos un mes allí, me sucedió algo muy curioso. Para entrar en contexto, mi esposo trabajaba en un supermercado y nos teníamos que levantar muy temprano, ya que era a las 6:30 de la mañana, ya tendría que estar laborando. Yo me despierto muy temprano para preparar el desayuno y el almuerzo, para que así después de desayunar él se pueda marchar tranquilamente. Recuerdo que en esos días hacía mucho frío, y en los días que hace mucho frío comúnmente a las 6 de la mañana todavía sigue oscuro, y aún así mi esposo se marchó para ir a trabajar. En fin, él sale de la casa a agarrar el transporte que lo acercaba al trabajo, quedándome yo completamente sola en casa. Apagué las luces tanto de la sala como de la cocina y regreso a mi habitación a dormir. Y en ese momento me doy cuenta que dejó el bolso donde comúnmente llevo el almuerzo al trabajo. Y dije, pues ni modo, ya lo dejó, y prosigo a entrar a mi habitación a dormir. De repente escucho que abren la puerta de la entrada de la casa y supuse que era mi esposo que se había regresado por su comida. Me levanto de la cama y salgo de la habitación y veo tanto las luces de la sala como de la cocina apagadas. Se me hace raro. Por ende, decido asomarme directamente a la sala y logro observar una sombra alta parada en la puerta de la entrada de la casa. Aún pensando que era mi esposo, le pregunto: ¿te regresaste por el almuerzo, mi amor? Y él no me responde. Decido preguntar nuevamente y no obtengo respuesta alguna. Entonces, ya enojada porque no obtenía ninguna respuesta, decido prender la luz de la sala. Y en ese preciso momento, la sombra se desvanece, lo que me deja en shock por un rato. Momento después tomo mi teléfono y llamo a mi esposo para preguntarle si se había regresado a la casa. Y me dijo que no, que ya estaba por llegar al trabajo. No hice mucho énfasis en el tema y me fui a acostar nuevamente. Ese mismo día en la tarde llamo a la señora que me arrendó la casa para hacerle el pago del mes de renta, y me dice que no tenía cabeza para pensar en eso porque ese mismo día a las 6:30 de la mañana lamentablemente había fallecido su esposo, que el pago de ese mes se lo anexara con el pago del próximo mes. Procedo a darle el pésame y cuelgo. Días después, hablando con mi mamá, le comento lo que ocurrió aquel día. Ella me dice que quizás había sido el señor que se fue a despedir de su hogar, que eso era normal, que no me preocupara. Realmente ese día no sentí miedo alguno, pero sí me saqué mucho de onda. Para ese momento decidí hacer una limpia en la casa con agua bendita y encendí una vela que coloqué junto a un vaso de agua para que así el señor pudiera encontrar la luz para su eterno descanso. Perdón por lo largo de la historia, tenía que entrar en contexto. Saludos desde Obregón, Sonora, México. Bueno gente, ¿qué me dicen ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia como las que narré anteriormente? Si es así, déjala en los comentarios. Y si es primera vez en el canal, dale like y suscríbete para que me ayudes a seguir creciendo. Continuemos con la próxima historia. Hola, esta es mi historia. Antes de comenzar tengo que aclarar que mi familia por parte de papá trabaja la santería, el culto a la muerte, el satanismo, etc. Y mi familia por parte de mamá es muy religiosa, creyente al cristianismo, todo lo contrario a la de mi papá. Aclarando todo esto, empecemos. Yo vivo en el estado de México, México DC, y en vacaciones visité a la familia de mi padre y me tocó dormir en la habitación de una de mis primas. Cabe destacar que para ese tiempo yo era una niña de 9 años. Para aquel momento, una vecina le regaló a mi prima un muñeco en forma de mono, de esos de los que se cuelgan en los jardines. Mi prima para ese momento le gustó mucho, pero desde que yo lo vi por primera vez me dio mala vibra. Pero en fin, ese muñeco lo colocó en un ropero que casualmente se ubicaba enfrente de la cama en la que dormíamos. Durante esos días en casa de mi tía, me despertaba en la noche sintiéndome observada, pero de repente mi prima empezó a tenerle miedo a dicho muñeco, hasta que un día decidió tirarlo a la basura. Yo le pregunto el por qué lo había hecho, y ella me dijo que había visto cómo dicho muñeco se movía por las noches, bajándose de donde se encontraba para caminar por toda la habitación. Para ese momento pensamos que todo había acabado, pero no pudimos estar más equivocadas. Ese muñeco volvió a aparecer días después en el estante donde anteriormente lo colocaban. Seguidamente le contamos a mi tía,
lo que estaba pasando con dicho muñeco y ella lo tomó y lo tiró a la basura. Logramos ver cómo el camión de la basura se lo llevaba. Pero después de un tiempo volvió nuevamente a la casa, apareciendo en la habitación de mi prima como de costumbre, mostrándose solo de noche, caminando por toda la casa y por sobre todo en la habitación de mi prima, atormentándola. Un día, estando en su estante como de costumbre, mi tía lo toma por el brazo para destrozarlo, quemarlo y lograr enterrarlo. Según todo había acabado, pero mi prima me cuenta que en ocasiones lograba verlo por las noches recorriendo su habitación. Y lo certifico porque yo también lo he logrado ver. Esa es la causa por la que no he querido volver a esa casa a quedarme, porque en las noches, ya estando todo en silencio, se logra oír sus pasos recorriendo la casa y hasta sus risas burlonas. Bueno gente, esta es la última historia que narraré por hoy, pero para mí es una de las más importantes porque viene de mi país natal, de mi preciada Venezuela. Especialmente de un pueblito del estado Yaracuy, pero la persona que me la relata prefiere quedar en anónimo, por lo que no tenemos ni su nombre ni el nombre del pueblito en específico. Y comienza diciéndonos que su tía conoce mucho de las artes oscuras. Nos comenta que ella conocía a un brujo que era muy conocido en esa zona donde habitaban, que desde hace mucho tiempo les tenía idea, que la tenía agarrada con su familia. Y todo fue ocasionado porque en su época de juventud, antes de que el brujo fuera reconocido, él y ella tuvieron una relación, el cual terminó, y él quedó completamente enamorado de ella y a su vez enojado, por no haber culminado la relación de la mejor manera posible y obviamente por no haber terminado juntos también, el cual siempre fue el plan del brujo. Eso era lo que ella nos contaba cuando estábamos chicos, muchos les creíamos, pero otros no. Mi tía también se dedica a la brujería, pero ella, a pesar de sus historias, siempre nos mantuvo al margen. Todo empieza cuando éramos unas adolescentes ya casi adultas, y mi hermana para ese momento era idéntica a mi tía cuando era joven. Y de repente, en casa de mi tía, sin ninguna clase de sentido, empieza a llegar un murciélago. Y dicho animal, todas las noches empieza a buscar exclusivamente a mi hermana, siempre viéndola fijamente, y cada vez que mi hermana salía, le volaba muy cerca, revoloteándole y volándole en círculos. De repente, ya cansada de la situación, mi hermana acude con mi tía y ella le comenta después de una consulta que era el brujo con el que ella anduvo en la juventud, y le dice a mi hermana que no se preocupe, que ella se encargará de dicha situación. Después de varias semanas en los que seguía ocurriendo lo mismo, mi tía, de tanto estudiar lo que le ocurría a mi hermana, sale con una bolsa y logra agarrar al murciélago, para luego llevarlo a su altar. Tomando unos alfileres se los coloca en un ala y en la boca empieza a llenársela con buches de sal. Una vez que lo llenó de sal y le hizo suficiente daño, lo deja en libertad. Y al día siguiente corre la noticia por todo el pueblo que al brujo inexplicablemente quedó hospitalizado con la boca completamente quemada y un brazo quebrado. Me acuerdo que en mi niñez no creía en nada de lo que me contaba mi tía hasta que llegó ese día que empecé a creer que esas cosas realmente sí existían. No sé si el brujo realmente se transformó o no, pero sé que desde ese día el brujo dejó de molestar en casa y el murciélago dejó de molestar a mi hermana y no volvió a aparecer más nunca. Excelente historia la última, ¿no creen? ¿Será que es verdad que las personas que trabajan la magia negra pueden transformarse en cualquier clase de animal? ¿Qué me dicen ustedes? Si me oyes desde Venezuela y tienes alguna experiencia paranormal el cual desees compartir, en la descripción te estaré dejando el correo electrónico del canal para que me la envíes por allí y así darla a conocer. Y si me oyes desde otro país también te extiendo la invitación. Sin nada más que decir, muchas gracias y adiós.